De hecho, José Luis, yo represento dos cosas aquí. Uno, soy portavoz de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, de la RMH, y a su vez de FEACUA, porque estamos en esta coordinadora estatal desde el principio también. Entonces, mi papel aquí sería, muy brevemente, contaros lo que es la génesis de la querella argentina, ¿no? El origen de la relación de las víctimas del franquismo con la justicia hasta terminar desembarcando en Buenos Aires. Realmente, la relación con la justicia comienza en el mes de octubre del año 2000 en Piaranza del Bierzo, en León, al lado de Ponferrada, porque es donde se suma la primera fosa después del golpe de Estado del 23F. Digo esto porque antes sí había habido otras exhumaciones de otro carácter, también muy interesantes, pero digamos que, ateniéndonos a lo que nos ocupa aquí hoy, en esa primera fosa se comunica a la justicia que hemos encontrado restos de 13 personas con signo de muerte violenta. Y es el primer paso que damos, y la primera respuesta de la justicia es inhibirse, no acudir a la fosa, no investigar qué pasó. A partir de ahí, la dinámica fue siempre la misma. En el capítulo de asistencia de los jueces, de la justicia española o del Estado español a las víctimas, en este caso de las desapariciones forzadas, es cero, es decir, no ha habido asistencia en ningún caso, ¿no? En todos los casos, y se han exhumado más de 6.000 cuerpos, se ha recurrido a la justicia, y en todos los casos la justicia ha mirado para otro lado, ¿no? Y el Estado también, digo la justicia porque no solo la justicia, hay otros poderes del Estado que podían haber intervenido. Bien, nosotros, a pesar de esta resistencia con la que ya contábamos, bueno, pues en el año 2003 se viaja a Ginebra, la RMH, con más de 3.000 casos de desapariciones forzadas, a la Comisión de Desapariciones Forzadas, aunque sea reiterativo, pero es que es verdad, es así, y se le presentan estos casos. En ese momento, a partir de ese momento, Naciones Unidas, la Comisión de Desapariciones Forzadas, incluye a España en el terrible mapa de países que no han cumplido con sus obligaciones en la justicia universal, en la aplicación de la justicia universal, y en concreto en la resolución del problema gravísimo de las desapariciones, que está considerado quizá uno de los peores delitos de lesa humanidad, ¿no? Y es en ese año 2003 cuando se publica oficialmente ese mapa, en el que España ya ocupa el segundo puesto del mundo después de Camboya, ¿no? A partir de ahí nosotros seguimos insistiendo ante los tribunales europeos. Se insiste también por nuestra parte en llevar los casos de desapariciones forzadas a la Audiencia Nacional, a los juzgados de la Audiencia Nacional, con resultados negativos hasta el año 2008. Bueno, es decir, que quietos no estuvimos, apelamos siempre a la tutela judicial y a la tutela del Estado en la atención a las víctimas, y la respuesta, como digo, siempre en todo ese recorrido, que como veis ya es largo en el tiempo, fue la misma. Ni siquiera había una respuesta argumentada haciendo referencia a la ley de amnistía del 77 o a determinados pactos políticos, no, sencillamente era el silencio total, ¿no? En el año 2008, bueno, pues el juez Garzón, como ya sabéis todos, admite la documentación presentada, la querella presentada por diferentes asociaciones, con un total, en aquel momento, de más de 140.000 casos de desapariciones forzadas, que luego se reduce a 114.000. El resultado de aquello también ya lo conocéis, ¿no? Es decir, que fue efímera. El paso por la Audiencia Nacional de la causa de las desapariciones fue muy efímero, ¿no? Bueno, ahí hubo, creo que un cierto retroceso, sobre todo porque hubo un cierto retroceso en las víctimas, porque entendemos que se generó una gran expectativa en las personas, sobre todo mayores, de la posibilidad de resolver esto una vez por todas, que luego inmediatamente se demostró que era vana, ¿no? Que no iba a ninguna parte. Bien, no voy a entrar en luego si queréis puedo aclarar algo más, pero no voy a entrar en los detalles de esa escabrosa situación que se produjo en la Audiencia Nacional, ¿no?
lo derivó a los juzgados territoriales, intervino el Tribunal Supremo, aquello acabó, como ya sabéis, y a partir de ese momento, y como toque de atención, todos los jueces han tomado nota, aunque creo que no hacía falta, porque ya lo venían haciendo anteriormente. Yo creo que no ha habido un cambio siquiera con el tema del juez Garzón, no ha habido un cambio de actitud en la justicia en España, sencillamente ha habido una ratificación de lo que ya se venía haciendo anteriormente, ¿no? Y bueno, pues visto que aquello no tenía recorrido, finalmente, el 14 de abril del año 2010, mi asociación se presenta en Buenos Aires junto con, entre otros, con Darío Rivas, que lo habéis visto aquí en una fotografía fija, ¿no?, de Buenos Aires, ¿no?, hijo de un fusilado en Galicia, en el juzgado de Buenos Aires de la jueza Servini. Bueno, presenta esta causa, pasado el tiempo se admite, se abre la querella es atendida, a partir de ese momento se van incorporando nuevas asociaciones, nuevas víctimas, y coge el cuerpo que hoy todos conocemos, bastante grande, y en que entrarán mis compañeros. Yo lo único, y para rematar esta primera parte, es que nada nuevo en el proceso de la relación de las víctimas con el Estado, con la justicia, pero digamos que me ha tocado hoy la parte más desagradable, porque luego la parte más agradable viene después, que es cuando la justicia universal sí nos ha atendido, ¿no? Pero nuestra experiencia en ese sentido es una experiencia especialmente dramática. Os voy a contar un detalle que ilustra un poco lo que pasó y desmitifica ciertos comportamientos. En torno a 2008-2009, creo que fue, al juez Garzón se le entregan el micrófono de oro Luis del Olmo, en Ponferrada. Entonces, cuando Garzón se desplaza hasta Ponferrada a recibir el micrófono de oro de la cadena de Luis del Olmo, pues se le avisa de que muy cerca de Ponferrada, 4 o 5 kilómetros, hay una fosa abierta, y sería muy interesante que un juez de la Audiencia Nacional pues hiciera acto de presencia en esa fosa para escuchar a las víctimas, a los hijos, a los nietos, para ver qué pasa en una fosa, cuál es la situación que se crea, que se genera allí, y las deficiencias que evidencia por parte del Estado, ¿no? Bueno, la respuesta del juez fue que ni era el momento, ni era su misión, y que además le iba a complicar la vida. Es decir, no fue. Este mismo juez ha estado en fosas comunes en Colombia, en Argentina, en Bosnia. Es decir, aquí los jueces han estado, algunos se han ocupado incluso de casos de crímenes de lesa humanidad en otros países del universo, ¿no? Pero aquí, en nuestro canto a España, ni un solo juez ha pisado una fosa, que es la evidencia máxima del crimen que se quería ocultar. Por eso también había oposición y no ha habido apoyo a la exhumación de fosas. Las fosas eran una leyenda, era una especie de leyenda. Hasta que no se empezaron a abrir y poner los huesos encima de la mesa, no cobró cuerpo aquello, ¿no? Bueno, pues esto es nuestra experiencia, ha sido, como veis, bastante, en fin, digamos que escasa, ¿no? La relación, mejor dicho, con la justicia escasa. A duras penas, comunicar y recibir silencio como respuesta. Y ya me quedo ahí, en el 14 de abril del año 2010. Yo represento una asociación de presos y presas políticos, que se llama La Comuna. Es una asociación que está integrada en esa coordinadora estatal y, bueno, nosotros entramos con posterioridad en el tema de la querella argentina. Es curioso, tiene algo que ver con esta Santa Casa, porque a mí me tocó, yo soy socio fundador de Ecologistas, me tocó ir en Carabanchel cuando ya fuera de todas las operaciones del ladrillo el gobierno socialista quiso tirar la cárcel a toda pastilla, y bueno, pues en la comisión decidieron que fuera yo por aquello de que era un viejo inquilino del lugar y algo tendría que protestar al respecto. Había unas asociaciones de vecinos que querían que aquello se convirtiera en equipamiento para la gente del barrio, y yo allí hablé con antiguos alumnos de tan ínclito establecimiento para ir allí a protestar, a que no tiraran
la cárcel y me encontré con gente con la que no había hablado, nos vimos bastante y empezamos a pensar que lo mismo era la oportunidad de volvernos a organizar, volver a hacer algo por las cosas por las que habíamos terminado estando en esta cárcel y por las que nadie había pagado nada, y a la cárcel a la que ahora iban a tirar. Bueno, pues entonces a partir de ahí constituimos esta asociación que se presenta ya constituida en enero del 2011. Ahí en esa presentación ya habla Carlos, lo habéis visto, es el abogado de la querella, él y Ana. Nosotros acabamos de descubrir la existencia de la querella y decidimos que lo más importante que puede hacer nuestra asociación es meterse con las dos manos y los dos pies en eso, porque si no nos dejaban, si nos negaban la justicia en este país, era posible que en aplicación de ese principio universal pudiéramos conseguir que se nos hiciera justicia en Argentina. Entonces decidimos reunir rápidamente un buen número de querellas y viajar a Argentina, presentarnos allí y presentarles. Ese es el origen del primer viaje a Argentina que hacemos nosotros, que somos 4 talegueros que nos presentamos allí a decir, traemos 47 querellas de 47 presos y presas políticos españoles, ¿no? La sola existencia de este hecho tenía una repercusión jurídica bastante clave, ¿no? Nosotros éramos la primera gente que se presentaba como víctimas directas. Nosotros no éramos familiares, nosotros habíamos sufrido eso y por tanto, como nosotros vivían también nuestros verdugos. Es decir, podía haber proceso, porque en la justicia argentina no se puede abrir un proceso si no hay un culpable al que encausar. Se puede hacer un juicio, pero es un juicio de estos de recomendaciones, de tomas de posición. A partir de ahí se abría la posibilidad de proceso, 1 y 2. Una vez abierto ese proceso podíamos entrar con todo el conjunto de temas del horror que fue la dictadura. O sea, podían entrar los robados, el trabajo esclavo, los desaparecidos, las fosas, las niñas y los niños de los preventorios, el expolio de la gente, la represión indiscriminada en la fase final y en la fase inicial de la dictadura. Todo eso podía ya entrar a ser juzgado, ¿no? Y habría un proceso, no resoluciones genéricas. La otra cosa es que aproximaba mucho, porque en Argentina se pensaba en la querella en términos de guerra civil o de la inmediata posguerra. Nosotros salimos del talego cuando empezaba la dictadura argentina. Era llevarles traerles en el tiempo a los mismos momentos en que ellos habían pasado por una situación similar, ¿no? Esas dos cosas tuvieron, desde nuestro punto de vista, repercusión en el asunto, tuvo una gran repercusión en medios. De repente la gente descubrió que se había estado fusilando hasta septiembre del 77, como hemos visto, cuando ellos pensaban que eso era algo que como mucho había llegado a hacerse en los años 50, etcétera, ¿no? Allí establecimos toda una serie de contactos y hicimos las primeras relaciones con asociaciones de lo que terminaría siendo una plataforma de apoyo a Argentina, en Argentina la misma querella más adelante. Volvimos de allí como una moto, sin más, sin valorarlo rápidamente, y nos pusimos a intentar reunir todas las fuerzas que pudiéramos para arropar la querella. Hicimos las primeras reuniones. Nuestro interés era no solamente que eso fuera un tema de víctimas, lo ha explicado José Luis antes. Nosotros
apareció gente de bebés robados, empezó a aparecer gente que lleva temas de trabajo esclavo, etcétera, pero también asociaciones que no tenían, digamos, relación directa. Entonces, es una asociación anterior a desarrollar un trabajo, o ecologistas, o la Federación de Asociaciones de Vecinos, cualquier tipo de asociación queríamos que apoyara esa causa, porque es una causa prácticamente prepolítica. El derecho a la justicia es un derecho humano, es algo anterior a ponerse a hablar de cualquier tipo de cosa. Por tanto, es algo que debe de afectar al conjunto de la sociedad, ni a la gente, ni exclusivamente a las víctimas, ni siquiera exclusivamente a la gente sensible políticamente. Eso marca una línea roja entre una sociedad sana y una sociedad putrefacta, ¿no? Bien, después de esa vuelta vinimos con varias cosas. Uno, con la idea de que iba a viajar aquí la jueza, que produjo aquí una conmoción tremenda. La jueza al final decidió que no venía, por una cosa absurda que no nos hemos cansado de decirle el error tremendo que cometió, porque ahora le va a ser mucho más difícil viajar, ahora que el caso está mucho más, es mucho más sólido. Pero ella quería venir más días y con más aparato, con más secretarios, etcétera, y perdió la oportunidad de venir aquí 10 días ella y su secretario. Nosotros le dijimos con un solo día que estés ahí, que significa que hay un juez en territorio español recogiendo testimonios de víctimas de la dictadura. Eso es una conmoción en nuestro país. No lo entendió entonces. Yo no sé si, como solemos explicar, entre medio millón y 1,5 millones de veces, lo mismo a estas alturas ya se ha enterado de lo que aquello supuso para la gente. Como no hizo el viaje, se comprometió a hacer videoconferencias, a establecer una relación a través de vídeo entre el juzgado en Argentina y el consulado de la embajada en Madrid, y tomar declaración a la gente, porque claro, pues hay 10.000 y pico kilómetros de distancia entre Buenos Aires y nuestro país, ¿no? Entonces, hicimos 2 intentos. En uno de ellos llegó a estar la gente en la sala en la que se iba a hacer esa transmisión. Es la primera vez que el gobierno hace referencia a la existencia de esta querella y hace una presión tremenda sobre el embajador sobre la jueza, y la jueza decide que hasta que no se pronuncien las instancias judiciales de su país, ella no hace estas videoconferencias, ¿no? Y eso es un palo para nosotros, sin duda. El siguiente paso que damos es hacer las primeras imputaciones. Las habéis visto en este paso de analizar el tipo de criminal al que nos referíamos, ¿no? Pero no encontramos una respuesta rápida y eficaz por parte de la jueza. Tenemos una sensación de impasse, entonces decidimos lo de la montaña y Mahoma, volvemos a coger los bártulos y nos volvemos a ir a Buenos Aires. En este caso ya íbamos, seguíamos yendo solamente gente de Euskadi y Madrid, pero ya no solamente éramos talegueros, vino Sol, que era de bebés robados. Empezábamos a ampliar un poco aquello, y nuestro objetivo era desbloquear la situación de impasse que se había producido con la querella, ¿no? Y vino también Carlos, uno de los abogados de la querella. Ahí estaba la RMH por mí también. Ahí estaba la RMH, es verdad. Porque la RMH tiene la ventaja de estar en Argentina y aquí. Se lo debería de haber dicho. Pues, pues estaba la RMH Argentina aquí. Bien,
allí dimos una serie de pasos importantes. El primero fue que yo creo que agarrando por la pechera al juzgado conseguimos que se pusieran en marcha las imputaciones, las primeras. Ellos tenían claro, eran evidentes las imputaciones de los policías, eran gente que estaba en algunos casos recogidas en 16, 17 testimonios, en otros 5, etcétera, gente que luego lo denunciaba como alguien que lo había torturado, ¿no? Entonces nos dijeron que había datos suficientes y esto funcionaría rápidamente, ¿no? Por otra parte, hay un salto en el apoyo institucional. Nosotros empezamos a tener, a ser recibidos en el Parlamento de la Nación, en el Parlamento de lo que podría ser la Comunidad de Buenos Aires, en el Ayuntamiento de Buenos Aires, en el Ayuntamiento de La Plata. Empezamos a tener relaciones con instituciones jurídicas argentinas, con la magistratura, con la Corte Suprema, digamos, no solo con la abogada, y empieza a ser recogida ya la querella con una dimensión pública, no solamente en los medios argentinos, porque en aquel momento nosotros éramos algo conocido en Argentina, muy desconocido aquí y prácticamente inexistente a nivel internacional. Bueno, en este segundo viaje hay un giro en el sentido de que empieza a aparecer más sistemáticamente, empieza a entrar en la agenda de los medios de comunicación internacionales, ¿no? Entonces, inmediatamente de la vuelta aquí nos encontramos con que yo creo que en 15 días la jueza ha hecho las 4 primeras imputaciones y eso significa un cambio ya de la situación de la querella. Ya en ese momento hay gente imputada, hay gente a la que se acusa directamente de los crímenes de la dictadura. También en el Estado español hay un cambio en la relación con los medios, ¿no? No es que sea una noticia de primera plana, pero empieza a aparecer sistemáticamente en medios de comunicación, más allá de las redes o más allá de los medios de internet, ¿no? Empieza a aparecer en la prensa, en la televisión, etcétera, etcétera, ¿no? Y empieza a haber un cambio en la idea esta de la posibilidad de que esa querella pueda ir adelante. Eso lo valoramos nosotros porque tenemos un montón de asociaciones que se acercan y porque hay un montón de partidos políticos que de repente descubren la querella argentina en general. Empezamos a tener un tipo de relación también con las instituciones españolas. Es el momento en que conseguimos que haya 48 diputados españoles que firman una cuestión de apoyo. Llevábamos una campaña que debe de estar ya por encima de los 100 ayuntamientos, algunos de ellos capitales de provincia, que se han pronunciado en apoyo a la querella. Se multiplican los territorios en los que la querella tiene presencia, hasta prácticamente cubrir todo el mapa y empieza a tener repercusiones en la judicatura española. Empiezan a aparecer problemas, jueces que plantean problemas con la ley de amnistía, fiscales que hacen preguntas capciosas del tipo que si no sería conveniente juzgar esto en el Estado español y no dejar que nos lo juzguen fuera, que queda más feo, etc. Entonces, ese es el cambio sustancial que se produce en el segundo viaje. Y la última cosa de la que quería hablar es cuando estamos en mitad de esa campaña, ya con una mayor presencia, decidimos poner en valor el trabajo que hemos hecho durante este periodo, ¿no? Entonces hacemos el último viaje que se ha hecho, que es el de diciembre del 2013, o sea, hace bastante poco, y lo que queríamos era eso, ¿no?
dar un salto. A ese viaje fueron 28 personas. Ese viaje habéis visto la gente cuando volvía. Y fueron gente de 7 comunidades autónomas. Y fueron 16 personas a querellarse, a entrevistarse en el juzgado. Entre esas 16 personas, esa abstención de 88, que los cumplió en el viaje, y un chaval de 25. Y había además 8 cargos electos de este país, los diputados, 4 diputados del Parlamento Vasco y 2 alcaldes. Lo que queríamos, montando un viaje que era bastante parecido al Festival Mundial del Circo, íbamos por todos lados un montón de gente, lo que queríamos era eso, ¿no? Hacer una demostración de la envergadura del problema que había, demostrar que no se trataba de que nos íbamos a querellar contra unos torturadores, que el conjunto de temas al que me he referido antes, de pisotear los derechos humanos, que significaba la permanencia impune de los crímenes de la dictadura. Todo eso es lo que queríamos que fuera obvio para la gente, ¿no? Dar ese tipo de imagen, ¿no? La primera consecuencia del viaje es que cambió absolutamente nuestra relación con el juzgado de Buenos Aires. El juzgado de Buenos Aires, hasta entonces, cuando yo fui, les expliqué que me habían torturado, y vale, chaval, muy bien, pero cuando fue a Ascensión, y contó las cosas que ha contado aquí, pues se echaron a llorar. Y después de la Ascensión vino una chica que contó cómo habían fusilado a su abuelo, cómo los habían dejado sin casa, y la mujer que le estaba tomando la declaración se levantó, la abrazó y se echó a llorar. Y bueno, va a producirse una situación en la que lo que llamamos el síndrome del declarante. La gente cuando sale de declarar sale con una mezcla de ganas de reír y de ganas de llorar espectaculares. Todo el mundo dice: acabo de dejar ahí una enorme mochila, acabo de dejar ahí unos recuerdos, por fin he hecho algo que necesitaba hacer, que era contar a la justicia lo que me habían hecho a mí o me habían hecho a mi familia. Habéis visto a Pablo, ¿no? Y a Manolo, a estas 2 personas las juzgaron en uno de los últimos consejos de guerra del franquismo, las condenaron a muerte, las conmutaron, pero mataron a un amigo suyo. Y los 2 estaban, Pablo en el viaje y Manolo aquí, porque coincidió la personación de los torturadores. Nosotros estamos, desgraciadamente, en Buenos Aires. Me perdí el placer de ir a ver cómo entraba Billy el Niño a declarar. Bueno, pues, en fin, una lástima, pero ya ver entrar a otros. Estoy absolutamente convencido, ¿no? La otra cosa que yo creo que hemos dado un paso adelante importante es que yo estoy convencido que con toda probabilidad imputarán a los ministros. Fue a hablar Pablo, a explicar qué era el señor Suárez y la gente que firmó la pena de muerte de su amigo. Fue la hermana de Salvador Puig Antich, a explicar la farsa de juicio y la ignominia de darle garrote vil a un chaval de 23 años en 1974. Y fue Andoni Chasco, que es un obrero de Vitoria, al que dejaron ciego prácticamente en la represión de aquella matanza que acabó con la vida de 6 trabajadores, a explicar el papel del ministro de Relaciones Sindicales en aquella masacre del señor Martín Villa. Nosotros pensamos que de ahí, judicialmente, podemos pensar que, y de hecho nos dijeron la gente en el juzgado, que si
que realmente en este momento tienen los datos que nos habían dicho que antes que no tenían, ¿no? La otra cuestión que le pedimos a la jueza, y la jueza ha solicitado del gobierno, y hablará de eso después, es la personación del gobierno argentino en los procesos de extradición. Porque esos procesos de extradición es una cosa muy simpática que viene pasando mucho en este país, que es que el fiscal hace de abogado defensor. El fiscal ya les ha dicho que él no está porque se extraditen. Imagino que el abogado defensor también estará porque no se extraditen, nosotros no podemos estar presentes. La historia siempre es la misma, es el partido de fútbol donde solo hay una portería que no defiende a nadie y todo el equipo jurídico tira contra algo que está vacío y ni siquiera hay nadie que pueda tomar nota y decir, miren ustedes lo que está pasando. La única posibilidad de que haya alguien que defiende los intereses de los ciudadanos españoles en ese proceso es que se persone el gobierno argentino, lo cual tiene también sus narices, pero es así, y eso es lo que hemos solicitado. De esas gestiones hablará después Sol. Tuvimos también entrevistas con distintas instituciones políticas, jurídicas, etcétera, etcétera, y yo creo además que se constituyó una importante plataforma de apoyo a la querella argentina en Buenos Aires, y dimos un salto muy importante en la presencia de nuestro caso en la sociedad argentina. Yo lo resumo muy fácil, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que fuimos allí, en el primer viaje, que somos los 4 talegueros en un taxi, no conocían ni Dios, no sabíamos nada. Hasta en el último viaje ibas en un taxi y muchas veces estabas oyendo cosas del proceso de la querella argentina, etcétera, etcétera. Y lo más divertido es que uno de los taxistas nos reconoció, y en vez de todo esto de coordinadora de apoyo a la querella argentina contra los crímenes de la dictadura, dijo, che, vosotros sois los del genocidio gallego. Decidimos dar un paso de gigante en este asunto. Efectivamente somos los del genocidio gallego y resultamos mucho más próximos, por duro que suene, a la gente en Argentina que a la gente de nuestro país. Y ahora eso. Pues sí, así es. Bueno, yo me llamo Sol y Soledad Luque, y soy la representante del colectivo de Bebés Robados. Cuando nosotros entramos a participar en la coordinadora, bueno, antes de nada, perdonadme la voz, pero llevo semanas y semanas intentando volver a mi estado natural, pero no lo consigo. Bueno, cuando nosotros intentamos y decidimos entrar en la coordinadora, que antes era la red, y participar en la querella argentina, no estábamos precisamente en una buena posición aquí en España, porque bueno, ya sabéis que hay un montón de asociaciones de víctimas por el robo de bebés y no todas tenemos la misma línea o base ideológica o política o de actuación. Hay una clara diferencia entre las que consideramos que somos víctimas de la dictadura y hay bueno, pues otra serie de asociaciones que piensan que estos delitos no tienen nada que ver con los crímenes del franquismo y que son simplemente delitos económicos, nada más. Bueno, nosotros para entrar en este tema hicimos todo un debate estatal, porque tenemos asociaciones por todo el Estado. Fue duro, hubo presiones, no voy a decir agresiones físicas porque es verdad que no las hubo, pero sí un maltrato, desde luego incluso yo me he encontrado incluso con insultos en mi correo electrónico precisamente por tomar la decisión de participar en la querella argentina. Afortunadamente, bueno, pues nos reunimos un grupo de asociaciones, en total 9,
que decidimos participar en la querella. No solamente participamos en la querella, sino que mi presencia aquí, además de ser representante de los bebés robados, del colectivo de víctimas por el robo de bebés, también los tres somos portavoces de la coordinadora estatal. No solo representamos a nuestras asociaciones, sino también a toda la coordinadora, y hablamos en nombre de toda la coordinadora. Lo que quiero decir es que no solamente es un colectivo, el mío, que presenta una querella, sino que trabaja de manera activa, igual que todos los colectivos, para que esto salga adelante. Es verdad que en el primer viaje yo no estaba todavía, en el segundo sí. En el segundo ya fui allí a presentar mi querella de asociación y hablar con la jueza de toda esta situación que vivimos, las víctimas por el robo de niños. Y fue algo, a mí no me gusta decir que fuera algo simbólico, tuvo algo de simbólico, pero tuvo mucho de real, y es que fue algo realmente importante que la jueza admitiera esas querellas, el llegar a presentarlas, porque fue una confirmación de que teníamos razón, de que nosotros pertenecemos a esta situación y a esta tragedia, a esta época donde se produjeron tantísimas situaciones desastrosas y esta barbarie, ¿no? Esto que incluso nuestros propios compañeros de asociaciones nos discuten de que no somos víctimas del franquismo. Bueno, la jueza tuvo muy claro que sí lo éramos. Llega el momento que comentaba Chato, en que ya se termina el viaje, pero en ese viaje último, el de diciembre, tuvimos muchos días felices, pero hubo un día especialmente feliz que fue el 5 de diciembre, si no recuerdo mal, que es cuando nos enteramos que los dos imputados fueron llamados a declarar por el juez Ruz a la Audiencia Nacional. Bueno, más que a declarar, pues a ser informados de que tenían sobre ellos las órdenes de extradición, y para ser preguntados si querían ser extraditados. Obviamente dijeron que no. Entonces, como dijeron que no, pues el caso pasó a la sala de lo penal, y allí está hasta que, bueno, se decide hacer la vista, que imagino que no tardará mucho, pensamos que no tardará mucho en producirse. Yo lo que os quiero contar aquí, y que luego podemos reflexionar un poco sobre ello, son algunos datos sobre el movimiento que se ha generado desde que se produce esta presencia de los dos imputados en la Audiencia Nacional, desde que pasa el caso a la sala de lo penal, hasta lo que todavía no ha sucedido, que es la vista en sí. Pues han sucedido cosas muy interesantes y una serie de actuaciones y de declaraciones que van en una línea absolutamente negadora, no negadora de la situación, sino negadora de los derechos de las víctimas. La primera cosa que os quería contar es que el mismo 26 de diciembre, el día 5, es cuando llegan estos dos a la Audiencia Nacional. El día 26 de diciembre, el fiscal Javier Zaragoza hace unas declaraciones diciendo que en realidad donde se tendría que juzgar esta situación es aquí en España, que esto compete a la justicia española, y bueno, ya adelanta, porque claro, si dice eso, pues todos decimos, bueno, es que es eso realmente lo que queremos, que se juzgue aquí, pero no termina ahí. Sus declaraciones lo que dice es que, bueno, que efectivamente esa sería la situación, pero que hay que tener en cuenta que hay una ley de amnistía y que también está el tema de prescripción. Con lo cual, bueno, está diciendo esto, está haciendo, yo creo, una predicción de lo que va a pasar, ¿no? De que van a decir que se juzga aquí, pero que no se puede juzgar. Lo juzgamos, pero es que no podemos, ¿no? Porque hay una ley de amnistía o porque esto ya ha prescrito. Esto es el 26 de diciembre. El 30 de diciembre, a lo mejor es un día más o menos, pero es por estas fechas. El 30 de diciembre hay unas noticias en prensa muy interesantes, porque se plantea casi por primera vez un debate sobre la ley de amnistía, y se plantea por dos vías.
por un lado, un magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada, y por otro lado, el fiscal ante el Tribunal Constitucional, Manuel Miranda, lo estoy leyendo para no confundir los nombres, presentaron escritos planteando la necesidad de que se tendría que abrir un debate sobre la ley de amnistía, pero sobre todo para que el Tribunal Constitucional se pronunciara un poco sobre los posibles cambios o no cambios, reformas en general sobre la pervivencia o la incluso legitimidad de la ley de amnistía. Estas dos vías tienen dos fines, y los dos fines son el no. Por un lado, la propuesta que hace de Prada se resuelve el 10 de enero en la Audiencia Nacional rechazando esa propuesta. Y por otro lado, lo que planteaba el fiscal Manuel Miranda tiene que ver con un caso de una señora que se llama Purificación La Peña. Es un caso que lleva el abogado Eduardo Ranz, y esta señora, si no recuerdo mal, lo que quiere es recuperar los restos de, no sé si de su padre o de su abuelo, no sé si te acuerdas tú, creo que de su padre, ¿no?, que está en el Valle de los Caídos. Finalmente este caso, después de un viaje por diferentes instancias judiciales, termina en el Tribunal Constitucional con un recurso de amparo y es no admitido en noviembre. Pero curiosamente hay un fiscal en el Tribunal Constitucional, que es Miranda, que plantea, y además con cierta sorpresa por nuestra parte, que bueno, que es posible y que él insistiría e insiste en que, y lanza otro recurso de amparo para que el Tribunal Constitucional pueda admitir este caso. ¿Sabéis qué es lo que ocurre? Que este caso, este recurso, ni siquiera llega a discutirse en el Tribunal Constitucional, porque el 18 de enero el fiscal general Eduardo Torres Dulce ordena que se retire el recurso. Ordena, es decir, que lo que está haciendo es impedir que se siente una doctrina, una jurisprudencia sobre la revisión de los crímenes del franquismo. Y por último, en toda esta situación que estamos teniendo, el 31 de enero, estamos hablando del viernes pasado, el fiscal Pedro Martínez Torrijos, de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, rechaza el proceso de extradición, de la resolución de Pacheco, ¿no?, me parece, todavía no está a la lista, es decir, la Audiencia Nacional todavía no se ha pronunciado, pero claro, todo esto, si os dais cuenta, va haciendo un caminito hacia la resolución que parece que se va a producir. Podríamos decir, bueno, pues es que todo esto es realmente negativo, ofrece un panorama bastante desolador. Pues pensamos que no. ¿Por qué? Pues porque ¿a alguno de nosotros nos sorprende toda esta serie de situaciones? No nos sorprende a ninguno. Sabemos que esto ojalá fuera de otra manera, pero sabemos que esto iba a ser así, que estas declaraciones o que estas resoluciones se iban a producir de esta manera. Lo bueno de este asunto es que se han visto obligados a retratarse. Eso es lo bueno. No ante nosotros, que sabemos cómo son, pero sí ante las instancias internacionales. Eso es muy importante porque coincide todo esto. Fijaos que estamos diciendo 26 de diciembre, 30 de diciembre, 10 de enero, 18 de enero, 31 de enero. Y mientras tanto, el relator especial por la verdad, por la justicia y por la reparación y las garantías de no repetición está aquí en España, un relator especial de Naciones Unidas, y ha sido testigo directo de toda esta situación. Algo extremadamente interesante para nosotros e importante. ¿Por qué? Porque mientras que este señor, el relator, se está entrevistando con estas instituciones, con el gobierno, y le están diciendo que sí, que están protegiendo a las víctimas, él ha sido testigo directo de todo esto que ha sucedido. Con lo cual nos viene muy bien, porque es la realidad que tenemos. Y además el relator se ha entrevistado también con colectivos de víctimas, se ha entrevistado con nosotros, con la CEACUA, y le hemos podido pasar informes de todas las áreas querellantes. Con lo cual este señor tiene ahora mismo una visión completa del panorama que está en este país, ¿no? Y sobre todo cómo está nuestra justicia.
El relator hizo un informe preliminar sobre todo lo que vio, todo lo que pensaba, todas las aportaciones que le habían llegado, un informe magnífico, donde muestra una sensibilidad y una cercanía a las víctimas realmente emotivo. Fue algo emocionante ver cómo estaba tan cercano a toda nuestra reivindicación de verdad, de justicia y de reparación. De hecho, nuestra coordinadora ha hecho una valoración de ese informe que la hemos llevado a prensa, con lo cual lo vais a poder leer dentro de muy poco. Pero en ese informe, fijaos lo que plantea el relator. Solicita privar de efectos la ley de amnistía del 97, cuando en la Audiencia Nacional, perdón, he dicho 97, bueno, del 77, cuando en la Audiencia Nacional lo que han hecho ha sido rechazar precisamente la propuesta del magistrado de Prada para valorar esta ley. Muestra asombro, son palabras que salen del informe. Muestra asombro porque el fiscal de la Audiencia Nacional rechace el proceso de extradición y le preocupa, muestra asombro, le preocupa, todos esos son signos que también es importante en el lenguaje de cercanía hacia las víctimas. Le preocupa que el fiscal general del Estado impida que las víctimas del franquismo ejerzan su derecho a la justicia. Pero fijaos lo importante del momento que estamos viviendo, porque estamos haciendo no solamente que avance la querella, sino que estamos haciendo que algo se mueva y se remueva no solo en toda la sociedad, sino en las instituciones, en Fiscalía y en la Judicatura, y que no tengan más remedio que decir, somos así, somos esta, bueno, como me están grabando no lo voy a decir, somos lo que somos, y Naciones Unidas está siendo testigo directo de la miseria que estamos viviendo aquí. Entonces esto es muy importante. Pero no solamente, os cuento esto para que veamos cómo las dos posiciones, ¿no?, que están ocurriendo en muy poquito tiempo, en realidad en mes o mes y algo. Y después lo último que nosotros hemos hecho como coordinadora es lo que os comentaba Chato sobre intentar la personación en el proceso de extradición. Ya os explicaba él, no voy a insistir, por qué tenemos que intentar este proceso, esta personación. Lo estamos haciendo desde tres vías. Por un lado, las acciones que hacen nuestros abogados allí en Argentina. Hemos tenido la suerte de que Ana Mesuti, nuestra abogada, haya podido estar allí durante un mes, vino con nosotros en el último viaje y ha podido permanecer más tiempo y ha podido hacer, bueno, pues lo que ha podido, porque durante el mes de enero allí es lo que llaman ¿cómo le llaman? La feria judicial, se toman un mes fantástico de vacaciones y no hacen, pues sí, pero en fin, nosotros aquí mientras esperando y ellos de vacaciones, pero bueno, pues así son las cosas, pero a pesar de eso ha podido realizar alguna gestión importante ella y también pues los abogados del equipo jurídico que están allí trabajando. Una cosa importante es que se pudieron reunir con el director de Derechos Humanos de la Cancillería. La Cancillería es como el Ministerio de Asuntos Exteriores allí. Y el director, Federico Villegas Beltrán, ya le dijo que en realidad todo este tema de la personación lo llevaba a asuntos jurídicos internacionales, pero hizo algo muy importante, interesante y esperanzador, y es que le dijo a Ana que por qué no le dábamos 2 o 3 nombres de abogados que pudieran ser representantes y pudieran personarse como representantes por parte incluso del Estado argentino, o sea que iban a mover que esto pudiera ser así, y se le dieron 3 nombres que fueron, bueno, nuestro abogado Carlos Eslepoy, también compañero nuestro de la coordinadora, Jacinto Lara, y Manuel Oye. Son 3 nombres que están ya en la Cancillería y que, bueno, estamos esperando a ver si hay alguna resolución positiva para que se pueda tener, cuando se produzca la vista, pues tener a alguien allí, alguien nuestro, porque ahora mismo
si se produjera la vista mañana, no tenemos nada, a nadie nuestro allí. Están los imputados, están sus abogados y están los que van a decir que no hay extradición. Pero de nuestro lado no habría nada. Entonces, bueno, estamos intentándolo. Desde aquí tuvimos alguna reunión también con la embajada, con el embajador, con Bettini, y también nos dieron muy buena sensación, porque también iban a intentar desde la embajada pedir a la Cancillería la personación. O sea que estamos por diferentes vías, ¿no? Directamente a la Cancillería allí, a través de la embajada, y lo último que también queríamos hacer y hemos hecho es que se han personado las propias asociaciones. Esto no es algo que esté previsto por la ley, de hecho no va a ser admitido que las propias asociaciones con sus abogados se puedan personar y estar allí, pero bueno, el hecho de que la ley no lo pueda prever, pues eso no significa que nosotros lo intentemos, y lo hemos intentado también, y estamos a la espera de ver qué pasa, a ver si por alguna de estas vías se puede producir la personación, y estamos también a la espera de esta vista para ver qué ocurre con las extradiciones. Ya sabemos la opinión de la Fiscalía, de la Audiencia Nacional. Solamente un detalle sobre esto que se me ha olvidado, y es que cuando hizo las declaraciones el fiscal Javier Zaragoza en diciembre sobre que esto habría que juzgarlo aquí, pero que no se iba a juzgar por el tema de la ley de amnistía y por la prescripción, bueno, pues solicitamos una reunión para hablar con él. En esa reunión pues fueron algunos representantes, fue nuestro abogado, Carlos Eslepoy, también, y bueno, fue una reunión larga, pero el punto, yo creo, clave, es que, claro, nuestro abogado pues les dijo que, en fin, que si ellos hacían estas declaraciones y esta mantenía esta posición de no a la extradición, pues que naturalmente la Audiencia Nacional tendría en cuenta esa opinión. Y ellos dijeron que no necesariamente tenían que pronunciarse, podían pronunciarse o no, con lo cual salimos con la idea de que o se pronunciaban para el no o no se pronunciaban. Finalmente sí se han pronunciado, y se han pronunciado con el no. Y la persona que ha expresado públicamente ese rechazo ha sido el fiscal Pedro Martínez Torrijos, que curiosamente cuando estuvieron los imputados el 5 de diciembre en la Audiencia Nacional, fue el que pidió las medidas cautelares. Entonces, bueno, realmente es un juego extraño el que se trae, mientras que la misma persona que pide medidas cautelares contra la retirada del pasaporte, contra los torturadores, es el que ahora esté diciendo no a la extradición. Bueno, esta es nuestra justicia, y esto es lo que tenemos. También hay una nueva, ya hablo chato de esto creo, iniciativa para hacer nuevas imputaciones, es decir, que nosotros no estamos esperando a que la Audiencia Nacional se produzca esa vista y para que vayan los torturadores y que digan que no se van a extraditar. Seguimos trabajando y seguimos haciendo, pues como veis, un montón de cosas. Quería terminar con unas conclusiones que nos pueden servir a modo de reflexión. Son 2 o 3. Primero, que la querella creo que goza de una salud magnífica, que nuestra coordinadora está trabajando muchísimo para que eso sea así, pero esto es así no solamente por los avances jurídicos que se están produciendo o judiciales, sino también por ese activo movimiento social militante que ha generado. Eso es algo también crucial para que esto salga adelante, porque hemos conseguido trasladar un debate que estaba allí en Argentina y que lo hemos trasladado aquí. Primero con estas declaraciones públicas, no solamente de las víctimas, sino también de las instituciones. Luego tenemos de nuestro lado a todas las instituciones de derechos humanos internacionales de Naciones Unidas, el Comité contra la Tortura, el Grupo de Trabajo y el Comité de Desapariciones Forzadas. El relator especial, vamos, prácticamente ya es amigo íntimo nuestro, porque es que está totalmente identificado con nuestra causa. Amnistía Internacional,
Es decir, que es que realmente estamos rodeados de buena compañía y apoyados por buena gente. También por primera vez 2 torturadores han pisado la Audiencia Nacional por cuestiones relacionadas con crímenes del franquismo. Pero es que además lo han hecho, es la primera vez que se ha hecho en todos estos años de democracia. Esto es un triunfo que tendremos que celebrar, pero vamos, pase lo que pase, esto ya es un triunfo. Y además, su rostro está impreso en todos los medios de comunicación. Ese señor ya no es González Pacheco, ya no es Jesús Muñecas, son 2 torturadores. Y eso es también algo que nos tiene que resultar gratificante, que sean reconocidos públicamente como lo que son y por lo que hicieron. Y bueno, y por último, hay algo de lo que tenemos que ser conscientes también, y es que esta querella está causando mucho malestar y mucho disgusto a determinados personajes. Personajes que no en la dictadura únicamente, sino que también en la democracia han estado viviendo muy tranquilos y sentados muy a gusto en el sillón de su casa o en el sillón del despacho de algunas instituciones, y que ahora mismo, por todo esto que estamos contando, se les está moviendo el piso. Y esto es lo que les genera ese malestar. Pero es una intranquilidad, ya era hora que hubiera cierta intranquilidad entre determinados personajes y muchísima esperanza entre todas las víctimas, que por primera vez ven que aquí hay una solución. Decía Ascensión en el vídeo que ella había vuelto con muchísima esperanza. Nosotros no solo tenemos la esperanza, tenemos ahora mismo la absoluta certeza de que con la querella sí que podemos. Bueno, pues ahora tenemos todavía media hora o más. Si queréis hacer alguna pregunta, hacemos un pequeño coloquio. Y si no, nos vamos a tomar café y ya está. Opinión. Nos vamos a tomar ¿Alguna café. pregunta o opinión? No insistas, pues nos vamos a tomar café y ya está.